Si se pueden sentar para que podamos arrancar nuestra fase final. Bueno, mil gracias a todos. Estamos pues ya en esta fase final del Congreso de la OES y tengo el honor de presentar a Jeremy Bellard. Jeremy es especialista, líder en salud en América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Jeremy es un ex ejecutivo de atención médica en Canadá y Francia, con amplia experiencia en calidad en atención, desempeño en la prestación de servicios e investigación y análisis de sistemas de salud. Jeremy además tiene un doctorado en salud pública en investigación de sistemas de salud de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, y una maestría en administración de hospitales de la Escuela de Estudios Avanzados de Salud Pública en Francia. Asimismo, me decía él que en los últimos años también está dedicado como profesor asociado en la Universidad de Toronto en calidad en salud global. Debo decir que es un gran amigo de Colombia, lleva trabajando los 2 últimos años en nuestro país con el Banco Mundial y ahora creo que tiene otros retos hacia el futuro en la región y en América Latina, lo que nos impone por el amor que le tiene a Colombia y por su gran corazón, que siga ayudándonos en Colombia para poder seguir trabajando en este camino de la calidad. Hoy más que nunca necesitamos que la calidad sea un diferenciador y con todos los cambios que pueda tener el sistema de salud, realmente la calidad tiene que ser el elemento diferenciador que nos permita pues tener un recorrido hacia adelante en los sistemas de salud. De manera que bienvenido, Jeremy. Vamos a tener un espacio de 40-45 minutos y queremos que puedan hacer sus preguntas para aprovechar, digamos, su presentación. De manera que las personas que estén interesadas pueden empezar a tomar nota. No tenemos mucho tiempo, pero creo que vamos a tener espacio para unas 3 o 4 preguntas. Bienvenido, Jeremy, y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Bueno, es un gran placer estar con ustedes hoy. Buenos días. Voy a evitar ¿Lo hacemos sin el micrófono? Dos cosas al mismo tiempo. Es un gran placer porque no es la primera vez que tengo el honor de hablar en esta conferencia. He empezado a trabajar en Colombia en 2019, entonces en más de 4 años que trabajo en el país. Y en 2019 hemos empezado con el ministro Juan Pablo Uribe y con Iván Darío González aquí, que está con nosotros, no, está acá, un gran estudio sobre la calidad en el sistema de salud. Y no es por chance, es por una muy buena razón, es que este país ha logrado resultados extraordinarios en cobertura en salud y también en la capacidad de mantener los gastos de bolsillo a un nivel bastante bajo, pero a una brecha muy grande. Esta brecha es la brecha de calidad. Y esta es la destinación para muchos de los países de América Latina. Yo tengo una pasión muy importante para la calidad. Mi primer trabajo en el año 2000, hace bastante tiempo, fue como administrador de hospital público en Francia. Y en 2000 fue el primer año del primer proceso del piloto de acreditación de los hospitales públicos. Tuve la oportunidad de trabajar en 2 hospitales, un hospital urbano, un hospital rural, en un contexto de fusión de esos 2 hospitales. Y lo que hemos visto, era la estrategia, es que la única manera de trabajar sobre la cultura clínica, de mejorar el cuidado centrado en las personas, es la calidad, es la agenda de calidad. Y desde este punto fue una pasión, una obsesión por la calidad. Ahora enseño en la Universidad de Toronto, calidad en salud global,
Y es una agenda, creo que tenemos todos en la mente, pero también en el corazón. Entonces es un placer poder regresar aquí y hablar un poco de las perspectivas del Banco Mundial sobre el tema de la calidad en los sistemas de salud. La primera cosa que quiero decir y compartir con ustedes es regresar hace 4 años, en 2019, creo que el mensaje principal que quería compartir con ustedes es realmente esta agenda de cobertura universal en salud, que es tan importante y lo hemos visto, porque no sé si lo saben, pero esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los países han trabajado sobre una declaración conjunta para reafirmar la importancia de la cobertura universal en salud. Y este es en el contexto post-pandemia, con una disminución de los niveles de cobertura desde 2019 y brechas importantes en financiamiento de los sistemas de salud. Pero mi propósito en 2019 era de decir que la cobertura universal en salud sin calidad era una promesa vacía, porque realmente no queremos cobertura teórica en papel. Lo que queremos es calidad, son mejores resultados en salud para la población. Queremos una cobertura efectiva. El propósito, creo, en la misma línea para lo que quiero compartir con ustedes hoy, es decir que después de la pandemia, seguramente sabemos que la calidad es central en lograr una cobertura universal en salud efectiva, pero además es el corazón de la reforma de sistemas de salud que necesitamos transformar para aumentar su resiliencia y su nivel de preparación para futuras pandemias y para prepararse a todos los choques de cambio climático y todos los choques que vamos con un nivel de repetición mucho más alto en los años que vienen. Entonces, lo que voy a hacer en los 20-25 minutos que vienen es realmente hablar un poco de todos estos temas, lo que hemos aprendido durante la pandemia sobre las fragilidades de los sistemas de salud, entender un poco de manera cuantitativa. Hemos hecho bastante investigación sobre el impacto de la pandemia, el impacto sobre la economía, el impacto sobre el desempleo, el impacto sobre la educación a un nivel macro, pero también el impacto sobre las personas. Pero también hemos visto bastante innovación. Entonces hemos aprendido también de la capacidad de nuestros sistemas a adaptarse a estos choques en el tiempo. Y finalmente voy a hablar un poco de nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud en este contexto post-pandemia. Entonces empezamos aquí un poco sobre los impactos al nivel macro. Creo que es muy importante de entender que América Latina realmente fue la región del mundo la más impactada en diferentes sentidos por la pandemia. Y con podemos ver un poco en el tiempo la tasa acumulada de mortalidad por COVID-19. Es muy importante porque aquí en América Latina y el Caribe tenemos más o menos 8.5% de la población mundial. Pero lo que hemos visto es que en el enero de 2022, la concentración de las infecciones, el número de infecciones totales en el mundo, cuando comparamos América Latina y el resto del mundo, era más o menos de 13% de todas las infecciones. Pero también, y peor, 27% de toda la mortalidad, de todos los fallecidos en el mundo. Entonces hemos visto una sobreconcentración de infecciones y de mortalidad en la región. Y no debería ser una sorpresa, porque de una manera tenemos cambios demográficos y epidemiológicos muy fuertes
un envejecimiento muy rápido, el más rápido del mundo estos días, de la región, y al mismo tiempo una carga de la enfermedad muy alta, con un peso muy importante de enfermedades crónicas y de multimorbilidad, y este es un factor muy importante de fragilidad por este tipo de infección como COVID-19, especialmente en un contexto de informalidad laboral muy alto, porque la gente no puede quedarse durante meses a casa, debe trabajar. Entonces, este resultado es muy importante. 8% de la población, 13% de infecciones, 27% de las muertes en el verano de 2022. Además, cuando miramos el exceso de mortalidad, no solamente la mortalidad por COVID-19, pero el exceso de mortalidad cuando lo comparamos con el histórico, podemos ver que a un nivel muy alto. Entonces, no solamente hay un efecto directo de la pandemia, pero también hay un efecto indirecto sobre un nivel de mortalidad indirecta muy alto. Pero el daño de la pandemia no es solamente sobre la vida humana, es también sobre la economía. Hemos visto además un impacto muy fuerte. Lo que sabemos es que el impacto sobre la economía en América Latina fue el más fuerte de todas las regiones del mundo, con una disminución del PIB para la región de 7% en 2020. Una recuperación frágil y en un contexto donde la economía depende mucho de los flujos de inversión y de los flujos de capital extranjeros que ingresan a la región. Estos flujos han disminuido de manera muy importante. Por ejemplo, estos flujos de inversión en Perú han disminuido de más de 70% en 2020. Y lo que vemos es que hay como un impacto doble en algunos de los países. Entonces, los países que vemos aquí a la izquierda, a la encima de este cuadrito, como Bolivia, Perú, Ecuador o México, no solamente tienen o han vivido un daño muy importante sobre la salud humana, pero también sobre la economía. Y entonces, ¿cómo recuperar de este daño a la sociedad, a la economía, a la vida humana? Es muy difícil. Y este nos da también una idea, y bueno, y de manera importante creo que ha dado una idea a los ministerios de Hacienda que el impacto y la importancia de la salud pública para la economía es algo clave y que deben realmente fortalecer inversiones para prepararse para futuras pandemias. Un otro tema muy grave por la región fue el impacto sobre la educación. Y lo que hemos visto, este gráfico les da una idea de todas estas zonas rojas, son realmente los tiempos o los días cerrados para las escuelas. Y lo que hemos visto es que en la gran mayoría de los países de la región, las escuelas fueron cerradas para un montón de tiempo, a veces hasta 7 meses. Y este se traduce en un impacto muy negativo sobre los resultados para la educación, y sabemos que mejores niveles de educación para la población es clave para el desarrollo económico y el capital humano de los países. Y entonces la consecuencia es que después de la pandemia el retraso es de 10 años para la región en resultados educativos. Entonces es también otra consecuencia muy grave de la pandemia. Esta parte era la parte un poco más macro. Ahora quería hablar un poco del impacto en las personas. Y voy a hablar de los estudios que hicimos. Tenemos datos de 14 países en 2020,
23 países en 2021 con una encuesta telefónica que hicimos 4 veces durante estos 2 años para entender un poco los impactos de la pandemia sobre los hogares. Y además tenemos también datos administrativos de algunos países que voy a mostrar un poco. Pero creo que la cosa importante aquí es de ver que hemos visto, especialmente en 2020, una interrupción muy importante, muy fuerte de los servicios de salud. Y aquí tenemos los resultados para América Latina y el Caribe, donde podemos ver para estos países el nivel de disrupción en la atención. Y como pueden verlo, estos niveles son muy fuertes. En Ecuador, hasta 50% de los servicios. Es un nivel de disminución muy fuerte. Y realmente, afuera de la atención para el COVID-19, un nivel de atención tan bajo que muchas de las necesidades de salud de la población y una población envejecida, una población con muchas enfermedades crónicas, no fueron satisfechos. Y aquí pueden ver todos los resultados. Hay algunos países como Costa Rica que han tenido mejores resultados, pero en general hemos visto un impacto muy fuerte. Un ejemplo muy importante tiene que ver con el nivel de vacunación de los países. Y lo que ha pasado es que para una región que había hecho mucho progreso en vacunación, especialmente de los niños y de la juventud, al día de hoy, América Latina es muy cerca de tener el peor nivel de vacunación de niños en todo el mundo. África está al punto de tener mejores resultados que América Latina. Y este nivel de disrupción lo hemos visto en muchos países, en México, por ejemplo, donde hemos visto para algunas vacunas una disminución hasta 80% de disminución de los niveles de vacunación para los niños. Entonces, los esfuerzos que se hacen, como lo saben aquí en Colombia, vamos a tener una gran campaña de vacunación de los niños y de la juventud que va a empezar el 30 de septiembre con la introducción de la vacuna del HPV para los niños, para la primera vez. Pero es algo clave porque sin niveles de vacunación elevados, las consecuencias por la salud pública pueden ser muy graves. Otros ejemplos, por ejemplo, para las personas con diabetes, la variación en el número de determinaciones sanguíneas para la diabetes, hemos visto que en 2020 en Argentina una disminución de cerca de 40%, en Argentina 21% en Brasil, pero con una recuperación interesante en 2020-2021, en Chile también, pero en países como México este nivel de disminución no se han mejorado en 2021. El mismo tema para las hospitalizaciones por enfermedades del sistema circulatorio. Aquí podemos ver los resultados en tamizaje de cáncer de mama, con niveles muy preocupantes, porque hablamos de países donde la incidencia del cáncer, especialmente del cáncer de mama, está aumentando por diferentes razones y desafortunadamente el tamizaje ha disminuido y además la hospitalización y el tratamiento para el cáncer también ha disminuido en la mayoría de los países. Pueden ver los resultados aquí. Otro tema muy importante, porque hablamos de una de las regiones las más desiguales en el mundo, hemos visto también un impacto muy negativo sobre los gastos de bolsillo, catastrófico y empobrecedor. Y podemos ver aquí
una ilustración. Desafortunadamente no tenemos muchos resultados porque estos resultados dependen de encuestas que no fueron implementadas en muchos países durante la pandemia, pero tenemos dos buenos ejemplos que son Perú y México, donde podemos ver que el nivel de gasto de bolsillo ha aumentado de manera sustancial durante la pandemia. Este tiene un impacto muy importante sobre la pobreza. Pero bueno, este es como un diagnóstico un poco duro, pero es la realidad, desafortunadamente. Pero también hemos visto algunos ejemplos, creo, muy positivos, muy interesantes de innovación. El punto de partida es que hay muchas debilidades estructurales que fueron limitaciones en la capacidad para los gobiernos de armar una respuesta adecuada a la pandemia. Y estas razones las conocemos, son sistemas de salud muy fragmentados, son realmente un nivel de inversión bastante bajo en salud cuando comparamos con otros países, especialmente los países de la OCDE. Limitaciones en recursos humanos, especialmente en las zonas rurales y remotas de los países. Y además deficiencias en gobernanza y confianza en los sistemas de salud. Pero al mismo tiempo, lo que hemos visto es realmente innovaciones muy fuertes, que nos has dado también una idea de la resiliencia que existe en el sistema de salud. Hemos visto alianzas públicas privadas para ampliar la prestación de servicios en México, en Colombia, en otros países. Hemos visto un uso de datos mucho más estratégico, con datos en tiempo real, para apoyar a la toma de decisión. Y lo que hemos visto es que los países que han invertido en tener mejores datos, por ejemplo, Colombia ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad de sus estadísticas vitales, para realmente entender las disfunciones. Estos países realmente han podido armar una respuesta más efectiva. Además, hemos visto también una ampliación sustancial de los servicios de telemedicina y de telesalud. Y este fue muy impresionante, especialmente en el caso de Colombia. Aquí tenemos los datos de Colombia, donde pueden ver cómo un gran esfuerzo del ministerio para abrir y del sistema para realmente mejorar la regulación, abrir la posibilidad de usar la telemedicina en diferentes circunstancias. Este realmente ha ayudado mucho a la prestación de servicios con limitaciones en la posibilidad de tener interacciones físicas. Y este es muy importante porque como tenemos un país con millones de personas que tienen un acceso muy limitado a servicios de salud porque viven en zonas rurales y remotas donde no hay servicios públicos, no hay talento humano en salud, este puede ayudar a avanzar en la cobertura universal y efectiva en salud. Bueno, ahora lo que quiero hacer es la última parte de esta presentación, es compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos tenido trabajando también con los países sobre qué son las inversiones claves para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. Y realmente el mensaje, voy a hablar de 5 intervenciones. Estas intervenciones son parte de una declaración de los ministros de salud de América Latina y del Caribe que se han reunido con el Banco Mundial, OPS y el BID por una conferencia ministerial en Chile el 24 de enero de este año. Pero el propósito, voy a regresar a mi propósito inicial, es decir que la calidad es central en todas estas intervenciones y que realmente el vehículo para la transformación social, la transformación del sector, es la calidad. Hay 5 prioridades
que voy a discutir un poco. El primero tiene que ver con este tema de calidad, es decir, que el punto de partida para la resiliencia es asegurar la cobertura universal en salud con un enfoque en la calidad. Y voy a dar un poco más de detalles. La segunda línea de inversiones que queremos proponer tiene que ver con la preparación para futuras pandemias y emergencias sanitarias. Hay mucho que hacer. Hemos visto la brecha en inversión pública en preparación para futuras pandemias, pero también lo que hemos visto durante la pandemia es que tener planes de preparación es importante, pero no es suficiente. Necesitamos también pensar como sistema, y cuando digo sistema no es solamente la salud pública de un lado y la atención clínica del otro lado, trabajar juntos, pero también trabajar con los sistemas de protección social, trabajar con el sistema educativo y realmente armar una respuesta que sea una respuesta no solamente del gobierno, pero del gobierno trabajando con el sector privado y realmente de toda la sociedad trabajando de la mano. Voy a hablar un poco más de este. Financiación de salud resiliente es realmente cómo podemos financiar los sistemas de salud para asegurar la resiliencia y crear más capacidad de adaptación a futuros choques. Hemos hablado mucho de la pandemia, pero podríamos también hablar de los choques en el cambio, relacionados con el cambio climático y todas las vulnerabilidades que tenemos, por ejemplo, en Colombia por el cambio climático, la vulnerabilidad, por ejemplo, de la infraestructura, con los cientos de puestos de salud que se van a deber reconstruir porque están expuestos a las consecuencias del cambio climático. Además, también decir que tenemos sistemas muy curativos y necesitamos cambiar esta lógica para enfocarse sobre la prevención y la promoción de la salud. Y lo que significa es hacer las intervenciones adentro del sector salud, pero también multisectoriales, en los primeros años de la vida y durante todo el curso de la vida, pero hacer las intervenciones que tienen un impacto en resultados en salud, no solamente esperar para la enfermedad y poner todos nuestros esfuerzos en un sistema demasiado curativo que no es sostenible, pero más grave que no produce los resultados que espera la población. Y finalmente decir que también necesitamos hacer una revolución en el sector salud porque el cambio climático es el sujeto, tiene un impacto extraordinario sobre la salud de las poblaciones y sobre el sistema de salud. Y entonces necesitamos asegurarnos que los sistemas hacen los esfuerzos de inversión para adaptarse a estas consecuencias, pero al mismo tiempo también decir que la contribución del sector salud a la huella de carbono es algo también que se debe manejar. Y entonces necesitamos empezar esta revolución, esta transición hasta sistemas de emisión de carbono cero. Un poco más de detalle aquí, realmente la idea sobre cada de estos puntos, el primero sobre los sistemas de salud resilientes con un enfoque en calidad. ¿Qué significa? Significa invertir en primera línea, pero primera línea de calidad con una percepción y una comprensión de la gente que hay calidad en línea primera. Porque en muchos ejemplos, para muchas personas hay una percepción muy fuerte que la calidad se puede encontrar solamente en el nivel secundario y tercero y cuaternario. Pero necesitamos calidad y necesitamos datos para poder demostrar la calidad en la primera línea. También invertir en mejor prevención y promoción en salud,
empoderar a los trabajadores de salud para que brindan atención de calidad y aprovechar los datos y los ecosistemas digitales. La transformación digital también es clave para lograr sistemas de salud de alto desempeño, con altos niveles de cobertura y altos niveles de calidad. Y realmente transformar el modelo de atención en un modelo centrado en las personas y en las comunidades y en las necesidades de la población, es clave, es la transformación que necesitamos. Además, prepararse para emergencias sanitarias. El primer punto aquí tiene que ver con mejorar los sistemas de vigilancia. Hemos visto muchos ejemplos de innovación durante la pandemia. Por ejemplo, en el uso de epidemiología basada en aguas residuales. Colombia no lo ha hecho, pero México, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú lo han hecho. Lo que se puede hacer es que con la misma tecnología que para hacer la prueba a las personas puedes hacer una vigilancia epidemiológica basada en las aguas residuales de las ciudades. Y con puedes tener una idea muy clara de la tendencia en las infecciones, no solamente del COVID-19. Hay muchas cosas que podemos monitorear. Y te da un nivel de certidumbre sobre lo que va a pasar en las 2 semanas, más o menos los 15 días antes que los niveles, que los picos ocurran. Es muy importante porque en esta región hay muchas capacidades en infraestructura, en agua y saneamiento. Hay brechas seguramente, y lo sabemos muy bien en Colombia, pero hay mucha capacidad. Entonces, cuando tenemos la infraestructura, no es tan complicado de hacer inversiones marginales para darnos una idea mucho más precisa del fenómeno de las tendencias en salud pública, especialmente en casos de emergencias sanitarias. Pero también construir un sistema de prevención y respuesta multisectorial, lo hemos discutido, invertir en capacidades, especialmente en talento humano, asegurarnos que tenemos una red de especialistas en salud pública que funciona 365 días al año y no menos, y aprovechar la APS, la atención primaria en salud, para que toma también una función de vigilancia y de respuesta. Y es clave porque necesitamos reconstruir confianza con la población. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el Caribe, es que el nivel de vacunación que se ha podido obtener no es superior a 50%, porque la gente no quiere la vacuna, y la gente no quiere la vacuna porque no tiene confianza. Sin confianza no podemos tener resiliencia en los sistemas de salud. Sobre la financiación de salud resiliente, necesitamos más plata en salud. Es clave, lo sabemos muy bien. Necesitamos priorizar las inversiones en preparación y respuesta para futuras pandemias. Necesitamos también priorizar las inversiones temprano en el curso de la vida. Impulsar los impuestos saludables. Hemos visto muy buenos ejemplos, pero los impuestos al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas, muchos de los gobiernos no han actualizado sus niveles y sus esquemas de impuestos saludables. Y puede generar mucha plata para el sector salud. Y finalmente, asegurarse de un uso inteligente y eficiente de los recursos. El enfoque de curso de vida es clave y significa realmente hacer todas las inversiones en salud y nutrición en los primeros 1000 días. Es clave porque es un predictor muy fuerte de mejores resultados en salud en el futuro. Asegurarse de tener un compromiso total de los sistemas de salud de los gobiernos para la vacunación, y no es solamente para los niños y la juventud, pero también para los adultos.
Tenemos una nueva generación de vacunas que vienen para los adultos en los próximos 5 años, con todo el progreso tecnológico, con el messenger RNA, y este va a ayudar mucho en prevención, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Invertir para reducir el embarazo adolescente, este es un tema muy importante en la región, desafortunadamente, es algo que necesitamos priorizar, y finalmente trabajar de manera multisectorial para asegurar una longevidad saludable. Y este tiene muchos impactos muy positivos sobre la economía, la inclusión social, la reducción de las desigualdades que son a raíz de la falta de crecimiento del país. Y finalmente quiero decir algunas cosas sobre cambio climático y salud. Desafortunadamente no es un tema muy alto en las prioridades de los sistemas de salud en la región, pero creemos que es algo clave, creemos que no se puede esperar y que necesitamos al mismo tiempo hacer todos los esfuerzos de adaptación y, por ejemplo, entender muy bien dónde están las brechas en infraestructuras que son expuestas a las consecuencias del cambio climático, y al mismo tiempo empezar a preparar el futuro con hospitales más resilientes, con hospitales verdes, con planes de eficiencia energética que realmente van a reposicionar el sector salud como un actor central de esta lucha contra las consecuencias del cambio climático. Bueno, y es todo. Ahora podemos hablar de manera más dinámica, si quieren. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Jeremy. Tenemos, creo que ya 3 preguntas en el WhatsApp, que eso realmente con tu presentación han venido llegando de manera sistemática, muy ilustrativa, y nos dejas con muchas inquietudes con todas estas cifras tan importantes que nos has presentado. Tenemos la primera pregunta del doctor Rodolfo Denis, director médico de la Cardio, que estuvo, como dices, en la primera línea en la pandemia atendiendo pacientes con COVID. Creo que nos puede ayudar mucho a entender todo este proceso. Doctor Denis. Muchas gracias, doctor Santiago, y muchas gracias por la presentación, creo que excelente. Oyendo la presentación, necesitamos mayor fortalecimiento y resiliencia de los sistemas de salud. Es decir, el vehículo parece ser la cobertura y el conductor es la calidad, lo que entiendo. Muy bien dicho. Y ha presentado un marco estratégico con 5 intervenciones. La pregunta es, ¿se ha costeado cada una de esas 5 en la inversión que va a necesitar? Porque asumo que en ausencia de mayor inversión, sí, no es como un asunto de suma cero, lo que se gana en cobertura se pierde en calidad y viceversa, sí, o asumiendo que nos van a dar más inversión desde el PIB nacional, o qué se puede hacer cuando está limitados los recursos y el costeo de estas 5 cosas no son muy viables, alianzas público-privadas o alguna otra forma de mirar esto que sin inversión parecería un juego de suma cero. Sí. Bueno, muchas gracias para esta pregunta, es excelente. La OCDE ha hecho una estimación del costo total para cerrar esta brecha, pero hablamos de los países de la OCDE. Cuando hablamos de todos los países de América Latina y del Caribe, el nivel de inversión en salud es mucho más bajo, también porque el espacio fiscal es más limitado. El nivel requerido por los países de la OCDE es un nivel de inversión de 1.4% del PIB. Es mucha plata. En Colombia hemos hecho una estimación con un microcosteo de las brechas para preparación para futuras pandemias. El costo es $250 millones al año.
Es mucho, pero no es tonto cuando vemos las consecuencias. Entonces creo que tenemos una idea de la brecha. La brecha es muy importante. También sabemos que los niveles de inversión de los países en salud han bajado después de la pandemia. Y la gran pregunta es de saber cómo podemos cerrar estas brechas. La verdad es que no se puede hacer solamente del sector público, necesitamos una participación del sector privado. Pero no de cualquier manera, necesitamos trabajar con el sector privado para lograr los resultados que queremos, que son la cobertura universal en salud efectiva y mantener los niveles de gastos de bolsillo bajo. Este es muy complicado, pero hay algunos países que lo han hecho de manera buena, con buenas experiencias. Y además vamos a generar más espacio fiscal. Y es la razón porque del lado del Banco Mundial trabajamos mucho con los países sobre los impuestos saludables. Porque este tipo de intervención es un win-win. El problema es que no es muy popular para cualquier gobierno del mundo decir vamos a aumentar los impuestos. Pero todos los países lo miran de manera mucho más detallada. Entonces es un desafío gigante, pero hay pistas y creo que tenemos una idea. Pero la brecha es muy importante, especialmente en países como en América Latina que no han hecho los esfuerzos de inversión que se necesitaban en el sector salud. Bueno, mil gracias, Jeremy. Tenemos otra pregunta aquí en el auditorio de Camilo Arenas, que ha estado involucrado en todos estos temas desde el Ministerio. Muchas gracias. Y muchas gracias, Jeremy. ¿Cómo incentivar la calidad en los sistemas y cómo aprendemos de la experiencia durante la pandemia para generar los mecanismos para que esos incentivos a la calidad sean sostenibles en el largo plazo? Bueno, creo que, puedo hablar otra hora de este tema si quieres, pero podría ser demasiado. Creo que en general tenemos un tema de diseño, en el sentido que tenemos sistemas de salud que son muy complejos, donde no hay tan claridad para los actores sobre qué son los incentivos los más importantes. Por ejemplo, ¿qué es el incentivo aquí para los EPS? Un tema polémico. ¿Es la calidad o es el racionamiento de los costos, con el control de costos? La gran pregunta es cómo pensar de nuevo el diseño de los sistemas de salud para que la calidad sea el único objetivo para todos los actores. Y cuando digo esto, significa que necesitamos pensar de manera muy clara, muy dura, sobre los sistemas que hemos construido en los 30 años pasados, que son muy fragmentados, donde los incentivos están en conflicto de manera permanente y no hay claridad para los actores sobre lo que deben lograr. Creo que en esta ecuación, esta situación muy compleja, el más importante es la gente, porque no hay ninguna persona que trabaja en un servicio clínico que quiere prestar servicios de mala calidad. Todos queremos la calidad. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos empoderar el sector para reenfocarse sobre la calidad. Y al mismo tiempo creo también que necesitamos un movimiento, necesitamos mucho más presión de la sociedad para exigir la calidad. Y desde este punto de vista, inversión en sistemas de información con información en tiempo real sobre la calidad en los servicios que uso, no de manera teórica, pero mis servicios de salud, ¿cómo podemos dar la información para empoderar a la gente para exigir la calidad y poner presión sobre los gobiernos, sobre los actores para lograr la calidad? Qué interesante respuesta, ¿no? Presión sobre la calidad. Creo que ese es el aspecto fundamental que estamos hablando en este foro. Tenemos la última pregunta porque el tiempo creo que se acabó, lamentablemente. Iván González.
Jeremy, gracias por la conferencia. Hemos trabajado en esto juntos un tiempo. Quería hacer una pregunta. Si uno mira este auditorio, ve, pues empezando por el doctor Denis, que está aquí, en la primera línea de atención, ve una cantidad de gente comprometida con la calidad y ve 5 grandes ejes, y dentro del eje de resiliencia de los sistemas, una de las líneas es el empoderamiento del talento humano. Pero un poco lo que vimos durante la pandemia es que hubo burnout, hubo cansancio, hubo afectación emocional, hubo discriminación en algunos lugares de personas que llegaban a sus casas y no las dejaban entrar, hubo expresiones también de cariño con ollas y cucharas de palo que sonaban a las 8 de la noche por los profesionales, los técnicos y los auxiliares de salud. Quisiera una reflexión tuya sobre si el cuidado del talento humano no debería ser una de las cajas, habiendo tanto frente y dependiendo sobre todo en las manos y en los corazones de las personas que cuidan la salud de otras personas. No, muchas gracias. Bueno, es un punto muy importante, Iván. Muchas gracias para enfatizar la importancia del talento humano, especialmente en un contexto donde tenemos brechas muy importantes en talento humano en los países y adentro de los países, especialmente en las zonas rurales y remotas. Creo que los profesionales de salud hacen un trabajo extraordinario, son los actores del cambio y necesitamos tener los sistemas para apoyarles. Y desafortunadamente hemos visto durante la pandemia que no fue el caso. Y el tema del burnout fue algo muy, muy grave. Y no creo que tenemos ahora todas las respuestas para asegurar que los profesionales en salud pueden trabajar con el nivel de profesionalismo pueden ser los actores del cambio por la calidad que necesita el sistema, con una presión de rendimiento más importante cada día. Entonces creo que debemos enfatizar este punto totalmente. Muchas gracias. Bueno, Jeremy, mil gracias y sigue con tu corazón en Colombia. Esperemos volverte a ver aquí y con esta magnífica presentación. Un buen aplauso para Jeremy, por favor.